sé que tenía un tiempo, pero no recuerdo bien. Pero claro. Ya. Sí, pero no es una alteración. Es trastorno por déficit atencional. ¿Qué es lo que significa trastorno medicinal? Por ahí va la cosa. Sí. Un trastorno por ejemplo, medicina no es una patología ni una enfermedad, así, sino que el trastorno es una condición que altera justamente el día a día, uno puede generar una dificultad. Por eso vemos acá, por ejemplo, trastorno de impotencia atencional, trastorno del deportista, trastorno del lenguaje, trastorno de integración sensorial, todos son trastornos de neurodesarrollo. Entonces, finalmente, sí se define como un determinado grado de déficit de la atención que puede conllevar la impulsividad y que esto puede ser desadaptativo para la vida diaria. Finalmente es que me causa alguna dificultad en mi día a día, ya sea en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Entonces, esto es mucho más frecuente en niños y adolescentes, pero puede prolongarse hasta un 50% en la vida adulta. Está asociada a diversas discapacidades del área, como les decía yo, desempeño académico, laboral, funciones adaptativas, funciones amorosas, todo, porque no es que sea en un solo ámbito. De hecho, para poder hacer el diagnóstico, se exige que la sintomatología esté presente en 3 o más ambientes. ¿Ya? La evolución del concepto, de esto se hablaba en el 1700, como la incapacidad de atender. Apareció por primera vez en el DSM como una disfunción cerebral mínima, en los años 40. Y también apareció por ahí el tratamiento. ¿Saben ustedes en qué contexto se empezó a utilizar? ¿No? ¿Saben ustedes de dónde proviene el término OK? ¿Ya? ¿Y qué significa? Exacto. Ahí también se empezó a utilizar el tratamiento. Y también se evaluó que los que usaban tratamiento tenían menos probabilidad de mortalidad que los que no. Entonces, por eso se empezó a hablar de estos daños cerebral mínimo. Después, disfunción cerebral mínima, para posteriormente pasar a ser un trastorno por déficit atencional en el año 80, el DSM-3. El DSM-3 es súper importante para nosotros porque hay muchos trastornos o condiciones de salud mental que se mantienen. Sin embargo, siempre en cada DSM hemos tenido cambios. Por ejemplo, el DSM-5, ¿desde cuándo está vigente el DSM-5? ¿Están en psiquiatría? En psicopatología se pasa. ¿Lo vieron? No, ya. Hay mucha gente que dice el nuevo DSM, no chiquillo, no es nuevo, 2012. Ya pronto vamos a un cambio. Entonces, sí, pero es lo que nos rige, entonces por ahora tenemos que mantener los diagnósticos en relación a ese consenso de expertos que tenemos, que es el vigente. Pronto yo creo que de aquí a unos 2-3 años va a salir algunas modificaciones y ahí tenemos que aprender de nuevo y cambiar eso. Ya, entonces es falta de control y conductas disruptivas. Y esto ya se hablaba, como les dije, de 1900. Entonces otros decían que es una organización defectuosa de partes del cuerpo y que esto altera la moral y la mente. Eso decían en 1800. Ya hablaban más que nada del término frontalización. ¿Ya? El DSM-5, como les decía, escrito en inglés el año 2012 y traducido para nosotros en enero del 2013, dividió los trastornos de neurodesarrollo en estas 6 entidades. Hay más cosas del neurodesarrollo, sin duda, pero estos son los principales. El déficit atencional, el TEA, ¿tuvieron la clase ya de TEA? Muy bien. La discapacidad intelectual, los trastornos de aprendizaje, los trastornos de la comunicación, los trastornos del neurodesarrollo motor. ¿Saben qué es eso? Los TICs. Y el trastorno específico del aprendizaje. Entonces, los TICs también son un trastorno del neurodesarrollo. Y aquí vamos a hablarles del déficit atencional. Los criterios son, uno dice, tantos criterios, uno por 2 años, después de tanto verlo ya se lo sabe uno. Entonces, lo importante es que hubo cambios, sí hubo cambios. Hubo cambios, por ejemplo, el DSM-4 decía que el síntoma de
sí, y el resto no. Entonces, por eso hicieron esa modificación y se dijo que los síntomas tenían que estar presentes antes de los 12 y que incluso de los 17 años, ¿ya? Entonces, tenemos los criterios primero de inatención, que lo típico es cuando los chiquillos se les va los detalles, o por ejemplo uno está haciendo una prueba y tiene un tremendo texto y uno empieza a leer, ah, sí, obvio, me lo sé, y va y contesta y al final decía, marque la que no corresponde, que típico se hace eso como para pillarlo, eso no se debiese hacer, sí, no corresponde, pero sí se hace frecuentemente, entonces la persona que tiene déficit atencional cae en esos errores. Dificultad para mantener la atención sostenida, para iniciar la tarea, para terminar la tarea, que no sigue las instrucciones, que interrumpen de forma frecuente, que les cuesta esperar, que les cuesta organizarse, que pierden útiles escolares o se les queda el pendrive, o se les queda el computador, que se distraen muy fácilmente con cualquier estímulo. Entonces, yo ahora les estoy conversando a ustedes y algunos pueden estar pensando en lo que voy a almorzar, y que me dejé, no sé, ropa lavando, y que tengo que llegar a estudiar para un examen, y que además ojalá que esta clase sea cortita, porque así tengo más tiempo. Entonces, así hay varias formas en las que uno se distrae, y uno es inatento. Pero también tenemos criterios de hiperactividad e impulsividad. Y estos son los chiquillos que se mueven constantemente, yo sé, así antes pueden estar sentados. Por ahí hay algunos que están moviendo siempre las piernas, por ejemplo, están moviendo siempre tienen que tener algo, por ejemplo, en las manos, que están con el lápiz. Siempre tienen que estar con alguna actividad motora, porque eso los ayuda a regularse y los ayuda a concentrarse. Cuando son más chiquititos, se paran de forma constante, corren cuando no es apropiado, cuando los llevan, por ejemplo, a la misa o a alguna parte del hijito que dice tranquilo, que dure 5 minutos y después andan tirándose, revolándose por el piso, por ejemplo. O no pueden jugar tranquilos, son los bruscos los que empujan, pero no es que ellos quieran empujar, es que no pueden, la verdad es que no pueden bloquear ese impulso. Hablan en exceso, los que siempre quieren hablar, los que interrumpen, los que, por ejemplo, uno pregunta algo y siempre alguien quiere hablar y siempre tiene pregunta a alguien también, o que contesta, o uno a veces está conversando con alguien y a uno le completa la oración. Pero la cosa es que terminar rapidito, yo también sé, y a veces no es que sea de saberlo todo, sino que es un impulso que tiene la persona y no lo puede evitar. Y después de repente llega alguien y le dice, ¿te das cuenta que siempre me interrumpes? Y yo te estoy diciendo algo y tú completas mi oración. Ya, eso también es déficit atencional. Entonces, aquí es donde les digo que decía, los síntomas tienen que estar presentes antes de los 12 años, eso cambió. Varios síntomas tienen que estar, o sea, tenemos que tener 6 o más síntomas, que existe clara evidencia de que los síntomas interfieren o reducen la calidad del funcionamiento. Hay que tener ojo, porque uno puede decir, ya, ¿puede haber un médico con déficit atencional? Por supuesto que sí, un médico, un arquitecto, un ingeniero, de todas maneras. Lo que pasa es que uno, dependiendo del nivel cognitivo, uno va autorregulándose y eso finalmente va compensando mis dificultades para poner atención. Pero cuando uno llega, por ejemplo, en la universidad, uno dice, porque cuando uno estudia medicina, todos teníamos promedio 6.5 para arriba. 5, 6, 7, 6, 8, hay gente que viene con 7. Y después, no sé, sacarse un 3, un 4, trate, ¿no es cierto? Ahí uno empieza a ver que compensó, porque en el colegio, en el liceo, era más fácil. En cambio aquí empiezan a ver y dicen, en realidad siempre fui así, no tanto, porque yo estaba pendiente de mi celular o de hacer un dibujo, un anime, mientras ponía atención a los profes y con eso me bastaba. Pero en la universidad no. Entonces muchas personas pueden compensar hasta esta época. Y ojo, porque algunos dicen, no, resulta que ya estudié con algunos compañeros, ya me junté a estudiar tanto y estudiamos lo mismo, y se supone que sabíamos lo mismo, pero alguien se sacó un 6 y yo me saqué un 5. Yo me saqué un 5. Y empiezan a ver si equivocaron en puras tonteras. O uno también puede decir, pucha, saqué un 5 y el Juanito Pérez salió a carretear todo el fin de semana, y se sacó un 6 y algo. Ya, no tiene que ver con el nivel cognitivo, chicos. Tiene mucho que ver con la atención y con su capacidad de atención, con su capacidad de retención y con su capacidad de aprendizaje.
Entonces ahí se van a ir dando cuenta y muchos después de que hago esta clase van a se me acercan y dicen, pero si yo no tengo. Sí, uno va compensando y sobre todo compensan más las mujeres que los hombres, porque las mujeres tienen más predominio en atentos, entonces pasan más así, bueno, súper lindas pasan, las chiquillas fueron súper tranquilas, tienen excelentes notas, nunca se portaron mal, jamás tener déficit atencional. Ya, no tiene relación el nivel cognitivo ni la conducta con el déficit atencional. Entonces, epidemiología es súper frecuente, jóvenes. Se supone que mundialmente entre un 5 y un 7%. Tenemos un estudio chileno antiguo, cuando yo estaba, antes de que yo ya había pasado por quinto, por estas mismas salas, en estas mismas clases, y en Chile se hizo un estudio de prevalencia que decía que estábamos sobre lo esperado para el mundo, 10,3. Es súper importante para nosotros porque tenemos un estudio nacional. Este estudio nacional incluyó 4 regiones, dentro de las cuales está nuestra región. Así que eso es la prevalencia. ¿Cuántos estudiantes son ustedes en el curso? 60, más o menos siempre hemos entrado 60 acá en la UFRO. Al menos 6 debieran tener el mínimo. Entonces, con respecto a la epidemiología, sin duda que ha ido en aumento. Y además tiene mucha carga genética, pero mucha carga genética. Cuando yo empecé a meterme en la especialidad hace más de 10 años, no hubiese imaginado que el impacto y la herencia era tan profunda con el déficit atencional. De hecho, la heredabilidad es entre un 75 y un 85%. Entonces, si algún padre lo tiene, esa es la probabilidad en cada embarazo de que lo tenga. Esto ha ido aumentando por esto mismo, porque si uno lo tiene, lo va a transmitir muy probablemente a sus hijos, a sus nietos y así sucesivamente. Entonces, ¿es más frecuente todavía en hombres? Sí, de 2 a 4 a 1. Hace 10, 15 años era 5 a 1, cada vez se está equiparando un poco más, pero todavía sigue siendo más frecuente en hombres. Generalmente el diagnóstico de las mujeres es tardío, después de los 15 años, incluso después de los 20 o en etapa adulta, cuando uno diagnostica a los hijos, la madre y uno le empieza a hablar esto mismo que yo les digo y dice, pero si yo siempre fui así. Yo pensé que, no sé, que me costaba o que la universidad, no sé, con mi mujer amiga, yo pensé que me costaba, pero no que en realidad era la atención. Entonces, la persistencia, eso es súper importante, chiquillos. Más o menos llegado entre los 15 y 17 años, es como tirar una moneda de la vida. El 50% de las personas va a persistir con síntomas toda la vida y el 50% se le va a pasar. En biología, digamos. ¿Eso es independiente del tratamiento? Se supone que es independiente del tratamiento, pero el tratamiento igual favorece la formación de las vías. Entonces, si a uno lo trataron, tiene menos riesgo de que vaya a estar en ese 50%. Lo que pasa es que la mayoría llega al tratamiento después de esa edad, después de los 15 años. Ese es el problema. La etiología, como les decía yo, es multifactorial, pero con alta carga genética. Y de estas cargas genéticas son varios genes que están asociados a la dopamina, porque la dopamina es la base de esta disfunción cerebral mínima, que alguno de los próceres y mi mentora del cargo McKenna en Santiago decía que era un muy buen término, porque no es que uno se distraiga porque quiera distraerse, sino que efectivamente sus conexiones tienen algunas baches, y esos baches hacen que uno no se concentre como debería. Entonces, como les decía, dependiendo del paper, dicen que la heredabilidad es entre un 60 y un 90. La mayoría te dice un 85. Entonces, riesgo de recurrencia, obvio, sí, es 5 veces más. Entonces, yo digo, si el chiquillo le tiene, probablemente hermanos, padres o tíos lo tienen. Genes candidatos, la mayoría tiene que ver con la dopamina, como les decía yo, ya sean transportadores, receptores y transmisión sináptica con la dopamina. Hay también estudios de asociación de genoma completo, hay variantes de número de copias, hay riesgo poligénico, y esto es porque también si yo tengo otra condición genética, tengo más riesgo de tener cosas del neurodesarrollo. Entonces, si yo tengo genopatías, tengo más riesgo de tener déficit atencional, sí, que no es excluyente, y eso también cambió con el DSM-4 al 5, que antes eran excluyentes, ahora no son excluyentes. Si yo tengo, por ejemplo, una genopatía, tengo más riesgo de tener TEA, sí, también es cierto. Y tenemos los TEA sindrómicos.
Entonces, antes uno, por ejemplo, tenía discapacidad intelectual, pero no se podía mezclar discapacidad intelectual con trastorno de espectro autista. Por eso también uno dice, ¿por qué los TEA ahora como que a uno levanta la piedra y hay TEA? Dicen algunos. Es que también aumentó la prevalencia justamente por esos chiquillos, porque antes había mucha gente que tenía diagnóstico de discapacidad intelectual y al tener ese diagnóstico era excluyente de todos los otros diagnósticos, pero hoy en día sabemos que eso no es excluyente, sino que es coexistente y uno puede tener, siempre le explico a la mamá, uno puede tener pera, manzana y puede tener plátano o puede tener la frutera completa. Entonces, dígame. ¿Puede haber alguna relación con enfermedades que también tengan que ver como con un déficit de dopamina? Claro. Parkinson, Sí, pero eso es como más hacia lo negativo, el Parkinson. Claro, Lo que pasa es que sí, sí, puede existir riesgo de que esta persona cuando niña haya tenido algún grado de déficit atencional, pero no hay relación certera del 100%, porque los genes son distintos, como son de transportadores y de sinapsis, y los otros son como, es como decir algo cadena arriba, cadena abajo. Puede existir, pero no significa que lo va a llevar. Puede coincidir. Ya. Y los genes más estudiados y que más aparecen justamente son el receptor 4 de la dopamina y el transportador de dopamina tipo 1. Y aquí nos encontramos con otras proteínas, por ejemplo, uno dice transportador de serotonina, histamina, que en realidad tiene que ver con la coayuda con la dopamina. Entonces, por eso también en el tratamiento más adelante vamos a ver que algunos son de función doble. Esta hipoglicemia, bueno, es variada, en realidad sí o sí es variada. Y tenemos como cosas, factores genéticos, como les decía yo, aumento en exposición y susceptibilidad, por ejemplo, cosas prenatales, el tabaquismo en la madre, el consumo de alcohol en la madre, el consumo de algunos fármacos como ansiolíticos, fármacos antiepilépticos que ahora se describen como fármaco anticrisis. Si la persona, la mamá consumió, o la mamá o el papá consumió droga, el estrés materno, el hipotiroidismo en la madre, todos estos son factores de riesgo para tener déficit atencional. El bajo peso y nacimiento, la prematurez extrema, sobre todo. Cuando ve un prematuro extremo de 26 y 15 semanas, tiene mucho riesgo de tener déficit atencional. Déficit de yodo, del complejo B, envenenamiento por plomo, hierro y varios. Entonces tenemos el factor genético y si además lo asociamos todo esto ambiental, muy probablemente vamos a tener un chiquillo que tenga déficit atencional. Entonces, hay diferentes tipos de atención. Esto depende de redes neuronales que estos esquemas son antiguos. Esto ya de los años 50 empezaron a hablar de esto. Tenemos la red de vigilancia y atención sostenida, que es la capacidad para lograr mantener un estado de vigilia primero y alerta. Y por eso tienen que tener ojo. Muchos, no sé si algunos, no sé si todavía ocupan, o hace años atrás se ocupaba mucho modafinilo y armodafinilo para estudiar. ¿Lo ocupan todavía, no? ¿No? Ya. No sirve. Eso es solo para los trastornos de sueño, entonces va a mantener un cerebro en vigilia, pero no un cerebro concentrado. ¿Ya? Se lo digo porque, como les comentaba recién, se utilizaba bastante. Se creía en esos años, 15 años atrás, 20 años atrás, que iba a ayudar en la concentración, pero en realidad no, solo es un tratamiento para mantener vigilia. Las redes de orientación. Estas son las funciones de orientación y atención selectiva. ¿Por qué? Porque en este caso yo les estoy conversando y ustedes pueden tener una atención sostenida en el tiempo, pero además va a tener una atención selectiva en algunas cosas que yo diga que sean de su especial interés. Y la red de control de atención es el control ejecutivo de los pensamientos, el sentimiento, y tiene que ver con la función y la atención ejecutiva. Entonces, tenemos varias formas de atención. Primero la formación del procesamiento de la información de la corteza dorsolateral. Tiene que ver con una disfunción ejecutiva y disfunción para mantener la atención. Entonces aquí está en esa área anterior frontal y se mide con el test NRA. Entonces es como que uno tiene que decir si, por ejemplo,
que lo pusieron con cartita. Si corresponde o no corresponde, si corresponde o no corresponde. Entonces, eso es como dice, esto corresponde, uno lo puede hacer con cualquier cosa. Y esto no, esto sí y esto no. Entonces, es como, a ver, lo que conduce cuando van a dar las pruebas, tienen muchas, son todas estas pruebas de atención y concentración. Entonces, es como que cuando aparece algo y ustedes tienen que frenar. Sí, eso. Eso es un tipo distinto, pero de esto mismo. La atención selectiva de las funciones más ejecutivas. Esto implica el área cingulada dorsal anterior. Y esta es la atención selectiva que les decía yo. Entonces hace este circuito entre el área cingulada, el estriado, el tálamo y de vuelta a la corteza cingulada anterior. Y este se mide con el test stroke, que es este mismo que está aquí, que uno dice, por ejemplo, ¿qué color es ese? Ya, esto es fácil porque está en inglés, ¿no es cierto? Pero cuando están en idioma es como que tienen que decir el color que corresponde y no lo que dice la palabra, y viceversa. Ya, la impulsividad, esa la saben, ¿no es cierto? Corteza orbitofrontal. El estriado, el tálamo y de vuelta a la corteza orbitofrontal. Entonces, si la persona se lesiona esa área, puede tener un síndrome frontal. ¿Lo vieron eso el año pasado, ¿no es cierto? ¿El neuroadulto? ¿Sí? Sí, eso está bien expuesto en la literatura. Se habla en 1800 de un trabajador ferroviario de Estados Unidos que estaban dinamitando unas áreas para construir para extender el tren. ¿Se sabe esa historia? Sí, que iba con un pedazo. Le llevó un fierro y resulta que era una persona súper respetable, padre de familia, muy atento, muy comprometido, y vivió. Lograron que viviera en 1800 y le sacaron el fierro. Y luego ese caballero dejó de ser respetuoso, respetable, se volvió alcohólico, violento, le pegaba a la familia y lo llevaron a la cárcel, le pegaba a todo el mundo. Entonces Estados Unidos lo echó del país. ¿Y a dónde llegó? A Chile. Llegó a Chile, se vino a Valparaíso y ahí hizo de la suya en el puerto. Lo mismo. Pero murió acá en Chile y lo dejaron ser. Pero le pudieron hacer un estudio acá en Chile, el cráneo de hecho estaba acá en Chile, pero después de que se vio que era tan importante y que era el primer caso, pidieron que el cráneo lo volviera a Estados Unidos, no se quedó con nosotros. Debía haberse quedado acá, sí, lo habían hecho. La hiperactividad tiene que ver con la corteza motora prefrontal. Entonces, da este círculo del córtex motor, el putamen, tálamo y el córtex motor. O sea, siempre va haciendo un relevo en el tálamo. Y tenemos la neurobiología, que en realidad tiene que ver con lo que les he dicho, que es la atención sostenida, la inhibición de las interferencias, la planificación, tiene que ver con la supervisión y el control de la conducta, la flexibilidad cognitiva, y tiene que ver con la memoria de trabajo. O sea, lo que uno está hablando ahora, muchas veces dice, no sé, para una persona con déficit atencional, pueden estar ustedes ahora pensando en mil cosas, porque tener déficit atencional no significa que yo no me puedo concentrar, sino que la persona que tiene déficit atencional tiene un cerebro multifoco. Entonces, mientras me está poniendo atención, está pendiente como de 3, 4, 5 cosas más a la vez. Entonces, la memoria de trabajo, yo le voy a preguntar qué dije recién y me va a repetir lo mismo. Pero quizás no va a poder hacer un análisis mayor porque está pendiente de muchas cosas a la vez. Eso tiene que ver con llevar la memoria de trabajo, o sea, la retención inmediata. La clínica tiene una tríada: inatención, hiperactividad y también puede llevar impulsividad. Entonces tenemos los de predominio inatento, un 30%, los de predominio hiperactivo, un 20%, y los que son combinados, esos es la mayoría, un 50%. Síntomas asociados, sí, podemos tener desregulaciones emocionales o trastornos conductuales asociados. O sea, las personas pueden tener intolerancia a la frustración, ser irritables o tener una labilidad emocional, a flor de piel. O también podemos tener, cuando son pequeños, asociados a retrasos del desarrollo que pueden ser motor, del lenguaje y social. Eso ya lo vieron, ¿verdad? ¿Un desarrollo psicomotor? Súper. Entonces, muchas veces uno dice, oye, este amigo mío que está en irritar y se frustra rápido, que jugamos un partido y le metieron un gol y le pega una patada para acá, y además picota. Probablemente esa persona tenga déficit atencional.
Entonces, la clínica depende de varias características. Primero, de dónde yo vivo. Por ejemplo, la prevalencia, yo les decía que para nosotros es más de un 10%. La prevalencia en Asia es un 1%. ¿Por qué creen ustedes? ¿A qué se debe eso? Sí, es su sistema. Por ejemplo, se supone que en Japón casi no existe. ¿Han visto ese programa de Netflix de Mi Primer Mandado? Vean, mandan a los chiquillos a hacer compras y todo solito a los 2 años. A los 2 años. Y además tienen este concepto del honor. ¿Se acuerdan? Si es como que yo perdía, ¿cómo se llama eso? Exacto. Entonces se mataban, pues si no cumplían con la patria, no servían para nada. Entonces es por algo como sociocultural que le inculcan a los niños. Entonces además, claro, tener déficit atencional, pues tienen que estar 100% concentrado y tienen que estar así pendiente de cada detalle. Entonces efectivamente en Asia casi no existe. Se supone que casi no existe, igual existe, pero los tienen con una doctrina así como inculcada desde clase. Entonces depende de eso, depende de si soy mujer, si soy hombre, depende de la edad que tenga y cuándo se exacerba. Entonces, los niños en general presentan menos síntomas de hiperactividad. Con la edad los síntomas van disminuyendo efectivamente. ¿Por qué? Porque esto no es algo conductual, no es que uno diga que esta persona tiene un trastorno conductual. No, lo que pasa es que cuando yo tengo déficit atencional, yo tengo una inmadurez de vías neurológicas, es algo biológico. Entonces también dicen, no, muchas veces los papás se niegan a darle tratamiento, pero es algo biológico y ahí uno siempre busca las estrategias para poder explicarle que así como tenemos alterado estas vías, cuando tienen alterado otras vías, también necesitan tratamiento. Por ejemplo, ahí después les voy a hacer algún dibujito y algunas comparaciones que le hago yo a los padres. Entonces, en general depende de eso y los síntomas suelen disminuir cuando los pacientes tienen una supervisión individual o cuando se les da una gratificación a cambio de que logren algo. O cuando uno mismo dice, a ver, cuando uno era estudiante universitario, si se termino de estudiar esta clase, veo esta serie. Entonces, eso me lo hago porque estoy súper comprometido con la causa de estudiar, porque estoy comprometido con la causa de ver la serie. Entonces, mi gratificación y mi premio es ver la serie, entonces por eso yo estudio. Entonces, instrumentos de evaluación, hay varios. Aquí está el test. Ya. Verde. Rojo, negro, azul, café, azul, amarillo, verde, naranja, negro, rojo, violeta. Se supone que esa parte es la más fácil. Ahora al revés, como dice la palabra. Azul, verde, Eso. Y los niños ahí donde se caigan. ¿Ya? Entonces aquí también uno le dice, por ejemplo, cada vez que salga la figura de triángulo, ustedes tienen que, o sea, cada vez que salga un triángulo, no tienen que tocar un botón. O cada vez que salga esto, no tienen que hacer esto. ¿Sí? ¿Voy o no voy? Y ahí también se equivocan porque quieren apretar rapidito todo. ¿Ya? Ya. Este es el test de Conners para los profesores. Esta es la parte abreviada y esta es la parte larga. Generalmente terminan los del colegio donde ya con la sospecha con empresa abreviado y si se ponen a leer parte por parte son los criterios diagnósticos. Es lo mismo en el DCM que lo van subdividiendo. Entonces, en general, los profesores, porque se acuerdan que les dije que tenía que verse en 3 o más ambientes, ya. Primero los papás, segundo lo está viendo uno en la consulta, que son terremotos, así andan por todas partes. Y el tercer ambiente, ¿dónde pasan más tiempo los niños? En el colegio. Entonces, en general, los profesores se dan cuenta y todo esto son los mismos criterios que le hablé delante, pero subdividido y esto va puntuando de 0, que es nada, un poco, mediano y mucho, y eso te va a dar un puntaje. Entonces, para el abreviado me da un puntaje total de 30, siendo ya significativo superior a 3. Ya, manifestación a lo largo de la vida. En general, en el preescolar podemos ver retrasos del lenguaje, podemos ver rabietas, frustraciones, pataletas, saltos que hinchen, que molesten, que sean bruscos al jugar. Entonces, lo que predomina es la hiperactividad y la impulsividad. Cuando son más escolares, ¿cuál es la edad escolar?
6 años. ¿Cuándo se diagnostica el déficit atencional? ¿Sabes? A los 6 años. Entonces, antes se llama hiperactividad del desarrollo y uno, dependiendo de la etapa, va especificando. Tenemos la hiperactividad del lactante, la hiperactividad del preescolar. Entonces uno pone hiperactividad del desarrollo del lactante, hiperactividad del desarrollo del preescolar. Y el déficit atencional propiamente tal aparece en diagnóstico en la edad escolar, o sea, a los 6 años. En la letra pequeña dice, si usted está seguro o cumple con más del 95%, lo puede hacer siempre y cuando el paciente tenga más de 5 años y medio. Porque es muy poco probable que en esos 6 meses vaya a cambiar. ¿Sí? Ya, entonces en el escolar, aquí es cuando vemos que llega a primero básico y lo que más vemos es ya empezamos a ver la presentación combinada, porque empiezan a tener dificultades en el aprendizaje. Si llega primero, le cuesta concentrarse, como le cuesta concentrarse no escribe la materia, como no escribe la materia no aprende a leer y además no aprende a sumar y después vemos que es por eso. El adolescente, bueno, el adolescente tiende a ser impulsivo, también inatento, depende mucho del tratamiento que haya tenido el joven. Es más frecuente el inatento, pero hay chiquillos que todavía permanecen súper impulsivos, son los que andan en las fiestas, consumen alcohol, tienen accidente automovilístico, o sea, tienen cero autocontrol. Entonces, generalmente estos son los síntomas que vemos en la adolescencia y también en la adultez temprana. Entonces, en la adultez generalmente predomina la inatención y son estas personas que andan con los cositos, ¿cómo se llama? Los destacadores, así poniéndole cada color distinto. Y uno dice, no, si esto es porque yo soy organizado. No, es un método de decir, me desconcentro y en realidad estoy tratando de organizar el aprendizaje de una forma distinta, entonces dependiendo del color que use, hago asociaciones en mi funcionamiento de aprendizaje. Entonces, eso son estrategias para concentrarse más. Diagnósticos diferenciales, sí hay varios. Del comportamiento propio de la edad, o sea, los primeros años de vida, los chiquillos son más desordenados. Y también hacen las pataletas, los terribles dos, por ejemplo. Es algo normativo, es algo normal en todos los niños, no es que el chiquillo tenga ahí la hiperactividad del desarrollo. Puede haber también un comportamiento hiperactivo que sea transitorio y esto puede ser por corto plazo y debido a algún desencadenante, que ya sea estado ansioso, duelo y otros. Hiperactividad solo en ciertos ambientes, eso hay que tener cuidado también porque algunos dicen, no, que el chiquillo se porta súper mal en el colegio, pero en la casa se porta súper bien y uno lo ve y es calmado, entonces aquí asocia el colegio de que se porta distinto, entonces por eso tiene que ser en 3 o más ambientes. La discapacidad intelectual, sí, porque muchas veces dicen, no, que tiene déficit atencional y por eso no aprende, pero en realidad puede que coexista, pero en realidad el chiquillo si le hacemos una psicometría on bis va a tener una discapacidad intelectual y por eso no aprende, no es porque sea inatento. Niños con niveles intelectuales altos también. Porque generalmente son perfiles disarmónicos, entonces dicen, no, es que el chiquillo es súper hiperactivo porque termina rápido. Si a medida que tienen un cognitivo alto, quieren terminar todo rápido, porque quieren ganar la edad. ¿Han visto la serie del joven Sheldon? Él hace todo rápido, está en un nivel como del hermano que tiene como 5 años más. Entonces él es el único chiquitito, todos grandes, pero aún así les gana. Quiere responder todo él. Entonces, trastornos de aprendizaje también, sí, porque algunos dicen, no, es que tiene déficit atencional y por eso en realidad no lee o por eso no suma. Y no, muchas veces son trastornos específicos del aprendizaje y eso también se estudia con perfiles neurocognitivos y la forma de aprendizaje de cada niño. Y lo otro que dicen son los pacientes que se puede confundir con epilepsia, con las ausencias. Ojo con eso, que vayan pasando conmigo. Cuando ustedes vean que mi mamá les diga ausencia, no repitan el término ausencia. Digan desconexiones. ¿Por qué? Porque al decir ausencia, uno está diciendo que el paciente tiene un tipo específico de epilepsia generalizada, que tiene un electro alterado con espiga onda lenta 3 ciclos por segundo, de más de 4 segundos, en más de 3 veces en el trazado.
es algo súper específico y los médicos lo usan ignorantemente siempre. Es como si yo dijera, me duele aquí, a ver, y voy donde el cardiólogo y le digo, ¿sabe qué, doctor? Vine porque tengo una angina de Prinzmetal izquierda posterior, ¿usted me la puede tratar? Así es decir ausencia. Así que ustedes no lo hagan ya, no sean ignorantes en eso porque lo hacen súper frecuente. Y además la ausencia, como les dije, es un tipo de epilepsia generalizada. La mayoría de las epilepsias en la infancia, o más prevalente, ¿lo vieron de epilepsia? ¿El doctor Tomás? ¿Sí? ¿Cuál es la más frecuente? ¿Cuál es la epilepsia más frecuente en la infancia? ¿Focales o generalizada? Focales. Focales. Entonces, por eso, yo creo que al doctor le pasó también ausencia. ¿Vieron ausencia? Ya. Entonces, ahora, así como el programa antiguo de la caída de carnet, usted no lo diga, ¿ya? Que no lo haga. Si usted no sabe, escriba. Entonces dice, el paciente tiene desconexiones y no ocupe la palabra ausencia, porque ahí usted está haciendo un diagnóstico de una epilepsia específica. ¿Ya? Ya, diferenciales, trastornos conductuales, trastorno opositor desafiante, depresión, TAP, trastorno ansioso. Claro, porque muchas veces nos encontramos con un ambiente sociocultural que genera mucho estrés en los niños, que además es un ambiente que no es acogedor, que no me nutre, que no me cuida. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que un chiquillo que está en un ambiente de droga, de alcohol, de carrete, de abuso de cualquier tipo, se vaya a portar bien? Entonces, muchas veces eso es reactivo a una negligencia, ¿ya? Entonces, todo eso también es diagnóstico diferencial, porque no puedo decir yo, ya cumplí con el criterio de déficit atencional y listo, sino que tengo que ver el contexto de cada paciente. Comórbidos, hoy en día se dice coexistentes también, sí, tiene muchas comorbilidades. 2/3, o sea, se dice que hasta el 67% de las personas que tienen déficit atencional van a tener más riesgo de tener otra cosa, incluido adicciones. De hecho, los papás dicen, no, yo no quiero darle tratamiento a mi hijo porque va a estar dopado, porque se va a volver adicto al tratamiento. Ya, esos son mitos, es más. Un paciente, una persona que tiene déficit atencional tiene más riesgo de tener adicciones. ¿Tienen plumón, chiquillos? Tiene varios colores para poder concentrarse. Ya, vamos a ocupar este. Ya, miren. Esto es como la punta del libro. Uno puede decir, ya, yo tengo solo déficit atencional, ¿ya? Pero a medida que pasan los años, voy a encontrarme que al déficit atencional no tratado se le puede sumar un trastorno, un retraso del aprendizaje, se le puede sumar un trastorno opositor desafiante. Si lo sigo sin tratar, va a tener habilidades sociales malas. ¿Por qué? Porque va a estar marcado con una etiqueta, el chiquillo que se porta mal, el desordenado, el peleador, el mal estudiante. Entonces, los chiquillos después creen esto y se quedan con la etiqueta de no, si yo soy el malo, yo soy el choro, el curso. Entonces se quedan con eso, pero eso les baja la autoestima a las personas con déficit atencional no tratado. Y además tienen conductas fluctuantes, son los que fluctúan de la alegría a la ira en forma rápida porque no pueden controlar su impulso. Y si llegamos a la edad adulta, tenemos mucho riesgo de disociación escolar, de abuso de sustancias, trastornos del ánimo, conductuales y de trastornos también de personas antisociales. Entonces, muchos de ellos sí tuvieron algún déficit atencional que no se trató a tiempo, entonces se les fue sumando eso. Entonces, tenemos que, ya, esto no lo van a encontrar en ninguna parte. Alguna vez, así como más de 10 años, dije, ¿cómo le puedo enseñar a las personas, a los papás, cómo es el déficit atencional para que lo vayan entendiendo? Entonces, aquí vamos a hacer a ustedes también, para que se les haga más fácil. Ya. Esto es un cortexial de una resonancia o un escáner. Ya. ¿Se acuerdan cómo madura el cerebro? ¿Lo vieron en las leyes del desarrollo del sistema nervioso central? ¿Ah? ¿Vieron el desarrollo psicomotor? ¿Quién se lo pasó? No lo pasamos nosotros. Entonces no se sabe las leyes. Ya. El cerebro
madura de atrás hacia adelante, del centro a la periferia y de abajo hacia arriba. Esas son las primeras leyes, ¿ya? Que uno cuando empieza a estudiar neurología te enseña primero cómo es la migración neuronal y toda la cosa, ¿ya? Porque esto es importante. Fíjense en esta vía que yo les dibujé acá, ¿ya? Supongamos que esta es la vía de la concentración, ¿ya? Madura de atrás hacia adelante, ¿se acuerdan? Ya. Se supone que esto tiene que estar maduro. ¿A qué edad hago el diagnóstico? A los 6 años, ¿cierto? Ya. Si no me maduro así, bueno, tengo déficit atencional. ¿Cómo me madura? Me madura por parte. Y a mí se me ocurrió dibujarlo así para que los papás lo entendieran mejor. Entonces, ¿qué pasa? Es como ya, Juanito Pérez. Juanito Pérez va a hacer la tarea de lenguaje. Llega, primero va a buscar que el tecito, que el chocolatito, que esto otro, lo que nos pasa a nosotros también. Que voy a buscar la mantita, que voy a poner en la estufa, que tengo que estar así, que tengo que estar 1500 cosas antes de ponerse a estudiar. Y más encima me acuerdo que me faltaba lavar ropa. Justo ahí. Y voy a lavar ropa porque estoy súper concentrado y algunos se toman remedio la concentración, se concentran en cualquier cosa menos lo estudio. Y de repente pasa una hora y se ponen a estudiar. 5 o 10 minutos o tomaron tanta agua que vienen al baño. Ya. Avanzan 5 o 10 minutos más. Uy, ahora es que hambre. Después avanzan 5 o 10 minutos. ¿Y qué leí para atrás? Volvemos de nuevo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa cuando uno tiene déficit de atención. Y eso es lo que yo trato de explicar en las madres. Voy a dejar ese mismo dibujito porque después les voy a explicar el tratamiento con eso también. Ya, entonces, el objetivo del tratamiento, por supuesto, que es disminuir los síntomas. Y no solo los síntomas individuales. Cuando tenemos chiquillos pequeños con déficit atencional, 6, 7, 8, 9 años y tienen mucha impulsividad, mucha disrupción, no es que sufre solo el chiquillo, sufre la familia. Generalmente en los pequeños, cuando vemos ya síntomas de déficit atencional, no es el primer síntoma de la hiperactividad. Tengo unas chicas 2 o 3 meses que no duermen. Y yo ya les digo, llegan, ya, trastorno del sueño, 2 o 3 meses y digo, muchas veces es un precursor de la hiperactividad. Me llega al año, está saltando y corriendo. Si ya tenemos la hiperactividad del lactante, es un precursor del déficit atencional. Y les empiezo a explicar y anticipar. Porque efectivamente genera síntomas disruptivos en toda la familia. Imagínense una guagua que duerme 2 horas. No duerme el papá, no duerme la mamá, no duermen los hermanos, todos andan irritables. Entonces, por eso es que el tratamiento y el objetivo del tratamiento efectivamente es mejorar la conducta, disminuir la impulsividad, mejorar la concentración, pero también mejorar el autoestima de esa persona. Es que tenga un mejor aspecto emocional y aliviar el sufrimiento de la familia. Entonces, tenemos tratamientos que pueden ser individual de psicofármacos y de psicoestimulación y de tratamiento de habilidades cognitivas, pero también tenemos que enfocarnos en la familia de este paciente y psicoeducar y también indicar terapia familiar si es que corresponde, porque muchas veces llegan cuando los lazos están dañados o cuando la salud mental de la familia entera está dañada. Entonces, esto se trabaja en conjunto con el sistema escolar, se trata de hacer enlaces, reuniones multidisciplinarias, uno envía, informa y uno espera un feedback también del colegio. Y social, porque claro, uno dice, puta, este picota, siempre la andan embarrando, o no sé, el otro día una mamá me dijo, no, lo que pasa, doctor, es que me di cuenta que esto, que tenía problemas de impulsividad y todo, a fines del año pasado, porque en el colegio lo habían invitado a 5 cumpleaños en el año. Y dije, fantástico. Me dice, no, doctora, si son 35 alumnos y se estila que todo el mundo invita a todo el curso. Entonces de 35 solo lo invitaron 5. ¿Qué significa eso? Que nadie lo quiere, me dijo. Más encima el chiquillo ya más encima el chiquillo dice, no, nadie me quiere, y la mamá, es que nadie lo quiere. Como, ya mamá, mira, ya para explicar algo a la mamá y después seguimos. Porque igual son inteligentes los chiquillos. ¿Ya? Entonces eso va por fase.
va por fase, porque primero vamos a resolver de forma rápida posible la sintomatología, pero después tenemos que ir con la fase del aprendizaje de nuevas estrategias y la reconstrucción de la dinámica familiar y de esto que el chiquillo deje creer que es un problema o que es el chiquillo cacho y que saquémosle eso también a la mamá también, pues al papá y al hermano, porque de repente llega así a la consulta, viene de repente y viene Juanito Pérez y entra la mamá y el papá y el hermanito mayor y el menor y digo yo, viene la familia completa. Sí, a veces llega la familia completa. Y los hermanos más grandes, no, es que este me pega la guía de la hermana más chica, entonces no, es que este es la oveja negra. Entonces está como ya interiorizado en el núcleo familiar que el chiquillo es como el problemático. Y no es que el chiquillo sea problemático, sino que tiene síntomas problemáticos, pero él no es el problemático. Y ahí es donde tenemos que hacer la diferencia, nosotros como médicos. Lo mismo cuando dicen, no sé, que ahora se estila mucho, los que dicen SEA, por ejemplo. ¿Qué se supone que es el SEA? ¿Saben? Condición de espectro autista, ya. Técnicamente y médicamente no corresponde. Que no es una, ¿qué es una condición? Una característica. ¿Qué es una característica? Yo que uso lentes, mi pelo, mi piel. ¿Me trae una dificultad? No. El trastorno es una condición que genera dificultad. Entonces, al decir SEA le estamos restando importancia, ¿cierto? Ya, y algunos dicen, no, es que este SEA. O algunos dicen, el paciente epiléptico. No, es el paciente que tiene epilepsia. La epilepsia no define a ese paciente. Tampoco define una persona, si la persona tiene TEA, no lo define. Entonces dice, bueno, ahora es que en general, por temas de moda, se usa así como eres TEA, como si el TEA lo definiese. Y no, el TEA no lo define a uno. Uno es más que el TEA. ¿Sí? Ustedes tratan de usarlo. En psicología se utiliza mucho. Sobre todo por las nuevas corrientes y que la gente dice, no, es que se autodefinen o les da identidad. Pero técnicamente no corresponde. Nosotros como médicos no lo hagamos. ¿Ya? Entonces hay tratamiento farmacológico y no farmacológico desde que yo haga rutina. Chiquillo, actividad física, no se queden ustedes ahí sin hacer actividad física. Ustedes todos debieran estar haciendo actividad física. Cuando yo estaba en quinto nadie me lo decía. Ahí me lo dijo, yo empecé a hacer actividad física de vieja. Ustedes todos hagan actividad física ya. Músculo y cerebro. Y eso no es una frase cliché, no. Hay estudios científicos avalados. El último salió para el 18 de septiembre del año pasado. ¿Ya? Imagínense yo comiendo una empanadita, me llega un mensaje, nuevo estudio de... y leyendo con mi empanadita. Porque como los demás no tienen feriado, uno sí. Y salió un estudio que efectivamente hablaba de déficit atencional y de cómo ayudaba en hacer ejercicio, no solo con el déficit atencional, sino que cuando yo hago ejercicio, que obvio que no hay cardio, es con pesa, fuerza. Ojalá hagamos algo mixto, pero si yo hago, por ejemplo, una tanda de ejercicio de 45 minutos, eso genera cambios microscópicos en mi microbiota, que hace una conexión directa con el sistema nervioso central, que mantiene al hipocampo activo. Entonces yo tengo más memoria, más función ejecutiva. Entonces, por favor, hagan ejercicio desde ya todos. Y uno dice, no, es que no tengo tiempo, chiquillo, mentira. Con la edad cada vez uno tiene menos tiempo. Entonces uno se hace el tiempo para tirarse, dice, voy a ver redes sociales 5 minutos, 2 horas después, 3 horas después. ¿Ya? Entonces háganse el tiempo y hagan ejercicio que les sirva ya, digamos, media hora mínimo 2 veces a la semana. ¿Ya? Y eso también les va a ayudar con la función de la alimentación. ¿Sí? Hay que comer harta proteína, porque no vale de nada ser flaco, pero hay unos conceptos técnicos de nutriología que uno es un flaco obeso. Porque efectivamente por fuera se ve flaco, pero estoy compuesto de pura grasita y papas fritas y café o pancito y chaparrita y no me nutro. Y eso me dura para toda la vida. El ponderastato lamentablemente va cambiando. Dependiendo de si soy mujer o si soy hombre, cada 5 o 10 años mi ponderastato cambia. Entonces yo puedo decir, hasta los tantos años empezaba esto. Y también me pasó.
Pensé que no iba a cambiar, pero ya cambia. Después de los 25, después de los 30, 35, los 40, cambia la cosa. Ya, y fármacos, po. ¿Vieron ese capítulo? Sí. ¿Sí? Después llega montaña. Es un clásico. Focusin. ¿Cuál es el Focusin? Metilfenidato, pues chiquillo. ¿Han escuchado el metilfenidato? ¿Qué es lo que es el metilfenidato? ¿Saben qué habla? Ya, los psicoestimulantes son el tratamiento de primera línea, ya sea ketamina o metilfenidato. Hay algunos no psicoestimulantes cuando los pacientes tienen cierta contraindicación, pero atomoxetina, granilina, no sirve. Solo lo voy a dar a pacientes específicos cuando tienen contraindicación de usar los dos primeros. Y los nuevos, porque aparecieron tan famosos, no tan nuevos, se les llama nuevo, aparecieron en el 2000. Modafinilo, armodafinilo, pero eso no nos ayuda a concentrarse, solo ayuda a estar despierto. ¿Y de qué me sirve estar despierto si mi mente está en otra cosa? Es contraproducente además, así que usted no lo haga tampoco. En mis años se usaba súper frecuente. Me decía, pasaba de largo estudiando. ¿Y cuándo se me queda? Si mi cerebro estaba dormido. Mi cuerpo estaba despierto, pero mi cerebro no. Ya. Entonces, tenemos que los psicoestimulantes aumentan la dopamina en el área cingulada, en el área frontal, dorsolateral, entonces aumentan la concentración, la función ejecutiva, la vigilia, disminuye la hiperactividad y también disminuye la índice de depresión, porque así está traducido, pero en realidad le da ánimo, te quita el sueño, te quita la fatiga. Entonces, y tenemos que algunos son inhibidores de la recaptación selectiva de dopamina y otros son de acción dual, que también secreta dopamina. Entonces, estamos como en las últimas. Perfecto. Ya, reduce la actividad, mejora la letra, el control fino. Eso pasa mucho a los chiquillos chicos que escriben para arriba, para abajo, desordenado y de repente llegan y uno les da el tratamiento. Uy, parejito, la mamá dice, ahora escribe. Y escribe del mismo tamaño y no dobla la hojita y además los cuadernos, las hojitas están limpias, ¿sí? Que llegan todas sucias, con de todo la hoja. Mejora la atención sostenida y mejoran mucho las notas. Disminuye la rabia, la agresividad. ¿Por qué? Porque trabaja en la área justamente que hablamos de la órbita frontal también. Entonces, los efectos clínicos reducen la hiperactividad, mejora la conducta, la interacción entre padre e hijo, entre los compañeros, mejora la resolución de problemas con los pares, disminuye la tasa de desaprobación y también el control de las madres que les decía yo recién, ¿no es cierto? Aumenta el rendimiento, aumenta la comprensión lectora, mejora el cálculo, el deletreo, o sea, me ayuda cualquier cantidad, ¿no es cierto?, de indicación. Primero tengo que saber que tenga el déficit atencional y que es activo, ¿ya? Que no tenga una comorbilidad para usar, por ejemplo, que no tenga un TAP, por ejemplo, u otra condición que se vaya a deteriorar con el psicoestimulante. Entonces, niños con comorbilidad, tengo que evaluarlos, muchas veces tengo que trabajar en conjunto con el psiquiatra infanto-juvenil. Interacciones, no usar en conjunto con el IMAO, con los tricíclicos, con la fenitoína, el fenorbital, pueden aumentar o disminuir los niveles plasmáticos, disminuye también el efecto sedante de las benzodiazepinas, del antihistamínico. Entonces, a efectos adversos, ya, eso lo voy a... Ya, entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que así no maduraba? Ya. Tampoco lo van a encontrar en ninguna parte, sino que esto fue lo que yo inventé para enseñarle a los papás, para que me creyeran que tenían que tratar a los hijos. Porque si no, ¿cómo vamos a dopar al chiquillo? Y le vamos a dar tantas drogas, contraproducentes, y después van a brindar a mi hijo Ritalin, etc. Ya, entonces, vamos a hacer. Ya. Si yo tengo mi vida formada, completa, yo tengo 5 bolsillitos de dopamina, al vecino le paso 5, ¿no es cierto? Ya, en el déficit atencional no pasa. A medida que se van interconectando las neuronas, no van traspasando la dopamina de forma completa. Entonces, al vecino le pase 4,
vecino le pasé 3, a este otro vecino le pasé 2, a este vecino le pasé 1, 0. Ya me desconcentré. Y parto de nuevo. No significa que esté siempre desconcentrado. Estamos todo el rato, mi cerebro está todo el rato así. Entonces, por eso es que uso un inhibidor selectivo en la recaptación de dopamina. Entonces, yo le digo a los papás, no le estamos dando ningún fármaco, le estamos dando un mensajero. Porque me tomo paracetamol y tengo acetaminofén, que va a los receptores de las células de todo el cuerpo, para el dolor y la fiebre. ¿Y aquí lleva algún fármaco? No, lleva un mensaje. También tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Cuáles son? Uno popular, sertralina. Es lo mismo. Entonces, yo le digo a la mamá, yo le doy el tratamiento al chiquillo y este va acá y le dice, no lo tienes que recaptar esto en un milisegundo. Si esta neurona no lo tomó, lo recarga. ¿Para qué? Para formar la cadena de nuevo. Entonces viene acá y le dice, no es suyo, se le lleva al vecino. Entonces lo que hago es que todos lleven 5. Entonces técnicamente lo que hago al tratar es que me gusta trabajar a mí con analogía. Por ejemplo, si ustedes tienen un tren que viene con carga de Victoria a Temuco y alguien saca una línea del tren en Lautaro, ¿el tren pasa? No pasa. Por eso es que los chiquillos no es de querer, no pueden controlarse, no pueden no picarse así, me ganaron por un gol, así no importa, mi amigo le da la mano, casi que le veo una patada, ¿no? Pero es tu amigo, pues. No pueden, dicen, no pueden controlarse. Entonces, ¿qué pasa? Es como lo que pasó con el estallido social, que era una guagua para esa época, pero en Lautaro sacaron, yo estaba trabajando ya ahí de especialista, sacaron unos rieles y resulta que tenía que pasar un tren de carga así como súper urgente y la comunidad se puso de acuerdo y llevaron como madera maciza y le pusieron, y claro, pues una de las trenes pasó, después se quebró eso, pero fue funcional. Entonces le pusieron una vía de forma temporal. Después en la noche los maestros trabajaron y pusieron las vías que correspondían. Entonces esto es técnicamente algo muy similar, porque lo que yo estoy haciendo es de forma transitoria y por lo que me dure el medicamento es poner un suple aquí. ¿Para qué? Para que la información pase de forma expedita. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, igual me sirve, si yo lo trato, ya respondiendo a la pregunta de su compañero, si lo trato desde que son chicos, porque aquí tenemos un espacio grande que todavía no se desarrolla. Entonces, este espacio le falta dopamina, porque no tiene contacto con la dopamina. Al yo darle el tratamiento de forma artificial, sí va a tener contacto con la dopamina. Pero ¿qué pasa si no tiene contacto con la dopamina? Tengo más riesgo de tener adicciones, por ejemplo, al uso pantálico, al alcohol, a la droga, a la bebida energética, a procrastinar, adicto a procrastinar. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente cuando viene un estímulo que me otorga mucha dopamina, ya, los juegos de video, por 10 dopamina, efectivamente esta área de mi cerebro que no está desarrollada va a ser ávida de dopamina. Entonces por eso es que los chiquillos fácilmente tienen adicción a las pantallas. Vaya uno a quitársela, pataleta de todo, síndrome de abstinencia, si es una adicción. ¿Ya? Ya, efecto adverso, súper fácil. Los más frecuentes son cefalea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, sequedad. Ya puede dar palpitaciones porque aumenta la frecuencia cardíaca, también aumenta la diuresis y aumenta las reposiciones. Entonces tengo que tomar abundante líquido. Ya, cefalea y dolor abdominal es súper fácil y le pasa mucho a los adolescentes y a los estudiantes como ustedes. ¿Y por qué? Porque se la toman mal. ¿Por qué? Se la toman con agua antes de salir a la U o al colegio y después les duele la cabeza y les duele el estómago. ¿Por qué? Porque ningún medicamento, a excepción de el Eutirox y los protectores gástricos, son los únicos que están diseñados para ser tomados en ayunas. Hasta un paracetamol, si yo me tomo, está diseñado para tomármelo con otra cosa, no con agua y no en ayunas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo me tomo un medicamento? Mi cerebro va a captar que viene el desayuno.
Al poco andar se dio cuenta que era solo una pastilla y secretó nosotros los adultos 30 cc de ácido clorhídrico con una gota de disolvió el comprimido. ¿Qué pasa después con ese ácido clorhídrico? Se distribuye por el estómago, me genera dispepsia, ardor, náusea, vómito, ¿ya? Y después el cerebro, como el cerebro es el órgano noble más importante, no porque sea neuróloga, pero que controla todo el organismo, ya, pero detalle así, por eso está la muerte encefálica. Una persona que tiene muerte encefálica puede tener todo el resto de los órganos